claro, YouTube. sí. Yo esto me entero en YouTube. Bueno, entonces... Hacía tenerlo todo bajo control. La mismísima Isabel Preisler, esa esfinge filipina que con una sola mirada hacía temblar los cimientos del corazón, estaría ahora mismo, ¿así? Sí, sí, hablamos de Isabelita, la Preisler, la que durante décadas movió los hilos del famoseo como si fueran marionetas. Esa diva cuya simple presencia en un sarao paralizaba los flashes y hacía que hasta los periodistas más curtidos se pusieran nerviosos. Pues esa misma mujer, hoy, está hundida. Pero hundida de verdad, no es ninguna pose. Sola, descolocada, como si de repente le hubieran quitado el mapa de su propia vida. Y es que el espejo, ese chivato cruel que no entiende de apellidos ni de cuentas corrientes, parece haberse convertido en su peor pesadilla. Pero no os equivoquéis, no es solo la edad, que el tiempo, ya se sabe, no perdona a nadie, ni a las reinas de corazones. Lo que de verdad está destrozando a Isabel Preisler en este preciso instante, lo que la tiene contra las cuerdas, es ver cómo ese mundo suyo, ese imperio de glamour y misterio que construyó con tanto esmero, entre fiestas de ensueño y exclusivas millonarias, se está derrumbando como un castillo de naipes, y ella no puede hacer absolutamente nada para evitarlo. Nada. Acostumbrada a deslumbrar, a ser el centro de todas las miradas, hoy se mira al espejo y, dicen, no reconoce a la mujer que le devuelve la mirada. Porque, por primera vez en su vida, queridas, el brilli-brilli y el lujo no son suficientes para tapar el socavón de su crisis personal. Una crisis que, para más INRI, ha quedado al descubierto de la forma más humillante y pública que os podáis imaginar. Y no creáis que estoy exagerando ni un poquito, que para eso estamos aquí en Tirando Salseo, para contar las cosas como son, sin pelos en la lengua. Lo que hoy os traigo son las palabras, directas como un puñetazo, de nuestra queridísima Pilar Eyre, que ha investigado a fondo los trapos sucios de la Preisler y que no le ha temblado el pulso al señalar públicamente lo que hasta ahora muchos susurraban por lo bajinis pero nadie se atrevía a decir bien alto. Según Pilar Eyre, y agarraos bien fuerte, Isabel tuvo una suerte que ni en la lotería con casi todos sus exmaridos, hasta que llegó Mario Vargas Llosa. ¡Ay, marito! Nuestra Pilar Eyre, que de esto sabe un rato largo, asegura, y lo dice con una contundencia que asusta, que la Preisler manipuló, pero que manipuló a lo bestia, su ruptura con el premio Nobel peruano. Pero ¿cómo os lo cuento? Que si filtró cartas privadas que no venían a cuento, que si se inventó unas historias de celos que, al parecer, jamás existieron. Un montaje en toda regla, vamos. Según Pilar, Isabel vendió a las revistas una película de amor y desamor que no tenía nada, pero absolutamente nada que ver con lo que de verdad se cocía entre los muros de su lujosa mansión de Puerta de Hierro. Una estrategia, dice Eyre, que la Preisler habría usado para tapar lo que realmente le escocía lo más profundo de su orgullo de reina del couche, que Mario Vargas Llosa fue el único hombre en su larguísima lista de conquistas que decidió, por voluntad propia, abandonarla. La dijo: hasta aquí hemos llegado, Isabelita, que me tienes hasta el gorro. Pero la telenovela de Isabel, queridas, va mucho más allá de un simple desengaño amoroso, por muy premio Nobel que fuera el susodicho. Ahora mismo, y esto es lo que realmente la tiene caminando por las paredes, por primera vez en su vida, se encuentra completamente sola. Sola de verdad. Ni Julio Iglesias, con sus canciones y sus chulerías, ni Carlos Falcó, el marqués de Griñón, con sus viñedos y su nobleza, ni el recordado Miguel Boyer, el exministro que la llevó al altar, están ahí para acompañarla en este trance. Y aunque durante décadas, disfrutó del privilegio de vivir rodeada de hombres que la adoraban, que la admiraban hasta la saciedad, y que incluso la protegían públicamente de cualquier crítica, hoy su casa, esa famosa Vila Meona que tantas fiestas ha visto, se siente más vacía y fría que el corazón de un banquero. Isabel Preisler, la mujer que parecía invencible ante el paso del tiempo, la que logró mantener intacta su imagen impecable, como si tuviera un pacto con el diablo, durante generaciones enteras, se enfrenta ahora al terrible peso de la soledad. Una soledad que no entiende de cuentas corrientes ni de portadas de revista. Y mucho ojo, porque según nuestra afilada Pilar Eyre, todo este drama es muchísimo más grave de lo que nos quieren hacer creer. Isabel, al parecer, estaría viviendo una especie de doble realidad, como en una película de miedo. Una imagen perfecta, de sonrisa congelada, que sigue mostrando en eventos públicos, como su reciente y comentadísimo paso por El Hormiguero, donde parecía que no había roto un plato en su vida. Y otra, muy diferente, mucho más amarga y dolorosa, que oculta celosamente tras las puertas cerradas de su mansión. Según la periodista, la ruptura con Mario Vargas Llosa porque lo de su muerte fue un lapsus del guión original que os pasé, cosas del directo del salseo, pero el meollo es la ruptura ha sido un golpe devastador, un mazazo en toda regla que Isabel jamás, pero jamás, ha sabido encajar. Y aunque ella misma salió en televisión, con esa frialdad que a veces la caracteriza, asegurando que la marcha del escritor no la había afectado demasiado, que ella era una mujer fuerte y bla, la realidad, según Pilar Eyre, es muy, pero que muy diferente. Isabel mintió. Mintió descaradamente, mostrando una supuesta entereza que no sentía por ningún lado, intentando mantener esa falsa máscara de mujer impenetrable, de reina de hielo. Pilar Eyre lo explica con una claridad meridiana. Isabel Preisler lleva años,
construyendo su imagen pública en base a medias verdades, a verdades edulcoradas, cuando no directamente a mentiras piadosas. Lo hizo, presuntamente, con Julio Iglesias, mientras ambos vivían un matrimonio que, según los que saben de esto, escondía múltiples infidelidades por ambas partes. Un festival de cuernos, vamos. Lo hizo también, supuestamente, con el marqués de Griñón, Carlos Falcó. Y posteriormente con Miguel Boyer, a quien Pilar Eyre asegura, y esto es muy fuerte, que Isabel abandonó emocionalmente mucho antes de su fallecimiento, justo después de que el exministro sufriera aquel grave ictus que lo cambió para siempre. Y ahora, según las durísimas palabras de nuestra intrépida Pilar, lo ha vuelto a hacer con Mario Vargas Llosa, tratando de manipular la narrativa de la ruptura, de vender la moto de los celos inexistentes, para no admitir públicamente lo que más le duele, que él, simplemente, se había cansado de ella, de su mundo superficial y de sus constantes exigencias. Y si este panorama de soledad y orgullo herido ya os parece desolador, agarraos porque Federico Jiménez Los Santos, otro que no se calla ni debajo del agua, también ha querido meter baza en este entierro, digo, en este drama. Y sus palabras, si cabe, son aún más implacables, más directas a la yugular. Según Jiménez Los Santos, Isabel Preisler nunca, pero nunca de los jamases, ha podido superar que Mario Vargas Llosa fuera el primer hombre en su vida que se atrevió a abandonarla, a decirle ahí te quedas, guapa. Y esto, según el periodista, habría provocado en ella una crisis existencial de caballo, una de esas que te hacen replantearte hasta el color de las cortinas, de la que todavía no ha podido recuperarse. En palabras textuales de Federico, que son para enmarcar, nunca se lo perdonó. Isabel no acepta que la hayan dejado. Vive atrapada en su ego, incapaz de asumir que alguien, pudiera cansarse de ella. Zasca. Más claro, agua. Jiménez Los Santos asegura que Isabel Preisler atraviesa una etapa de desesperación profunda, en la que la vanidad, ese pecado capital que tanto le gusta, y el orgullo herido, se han convertido en sus peores carceleros. Pero, amigas mías, si pensáis que ser abandonada por un premio Nobel y tener a dos de los periodistas más ácidos de España poniéndote a caer de un burro es lo peor que le podía pasar a la Preisler, estáis muy equivocadas. Porque la verdadera humillación, el golpe de gracia, está llegando desde un frente que jamás habría imaginado, desde su propia sangre. El verdadero golpe de gracia, la humillación que la tiene, según dicen, al borde de un ataque de nervios día sí y día también, no viene de un exmarido despechado ni de un crítico de televisión. No. Viene de su propia casa, de su propia sangre, de su propia hija. Sí, habéis oído bien. La mismísima Tamara Falcó, la marquesita de Griñón, la que durante años vivió a la sombra de su todopoderosa madre, esa es la que ahora le está haciendo morder el polvo de la derrota mediática. Porque seamos claras, amigas, y aquí Pilar Eyre no se anda con chiquitas. Tamara Falcó y su ya marido, el inefable Íñigo Onieva sí, ese, el de los vídeos y las supuestas confusiones nocturnas, se han convertido, quieran o no quieran algunos, en la nueva pareja de oro del papel cuché. Los reyes del mambo. Cada paso que dan, cada story que suben a Instagram, cada aparición en un evento, por cutre que sea, se convierte en noticia, en portada, en horas y horas de tertulia televisiva. Han destronado, así, sin anestesia, a la que fuera la reina indiscutible durante más de 40 años. Y esto, para Isabel Preisler, según nos cuenta Pilar Eyre con esa agudeza que la caracteriza, no es solo una derrota mediática, ¿qué va? Es una puñalada trapera a lo más profundo de su orgullo, es la constatación brutal y despiadada de que sus mejores días, esos en los que ella dictaba sentencia en el mundo del corazón, han quedado atrás, enterrados bajo una montaña de exclusivas de su propia hija. Imaginaros el panorama en Vila Meona. Pero la cosa se pone aún más fea, si cabe. Porque según nuestra Pilar Eyre, que tiene más insiders en ese mundillo que el FBI, Isabel no solo no soporta ver a su hija triunfar más que ella que ya es fuerte, sino que al que de verdad no traga, al que le tiene declarada una guerra sin cuartel, es al responsable directo de esta humillación pública, a Íñigo Onieva. Sí, al yernísimo. Al parecer, la simple presencia del joven empresario le resulta absolutamente insoportable. Pilar nos cuenta que Isabel lo culpa directamente de haberle robado el protagonismo a Tamara, y por ende, a ella misma, convirtiendo a su hija en una especie de marioneta mediática que solo sirve para mayor gloria de su marido. Casi nada. Las malas lenguas, esas que nunca duermen y que Pilar Eyre escucha con atención, aseguran que cada vez que Íñigo pisa la mansión de Puerta de Hierro, la tensión se podría cortar con un cuchillo jamonero. Miraditas, silencios incómodos, y algún que otro zasca disimulado que, dicen, Isabel le lanza como si tal cosa. Y aquí es donde entra en juego, con la fuerza de un huracán, nuestro querido Federico Jiménez Los Santos. Porque si Pilar Eyre nos da los detalles jugosos, Federico nos da el contexto brutal, la hostia de realidad sin paños calientes. Según Los Santos, lo que le está pasando a Isabel Preisler no es ni más ni menos que el karma, el puto karma en acción. Federico, con esa lengua viperina que Dios o el diablo, según se mire le ha dado, no se corta un pelo y suelta perlas que son para enmarcar. Imaginaos a Federico, en su programa, con esa voz que taladra, diciendo algo así como, pero vamos a ver, ¿de qué se queja ahora la Preisler?
Esta mujer, que durante décadas ha jugado a ser la gran manipuladora de España, la que decidía quién subía y quién bajaba en el escalafón del famoseo, la que coleccionaba maridos como si fueran cromos, cambiando de uno a otro sin el más mínimo pudor cuando ya no le servían a sus intereses. Y ahora se rasga las vestiduras porque su propia hija, la marquesita, le ha salido rana y le ha comido la tostada con un muchachito que, digámoslo claro, tiene más cara que espalda pero que sabe moverse en este circo. Pues que se aguante, señora Prisler, que se aguante y que aprenda. El que siembra vientos, recoge tempestades, y usted ha sembrado más huracanes que todo el Caribe junto. Lo de Íñigo Onieva no es más que el postre amargo de un banquete de egos y manipulaciones que usted misma cocinó durante años. ¡Bum! ¿Os lo imagináis? Porque yo sí. Federico es capaz de decir eso y mucho más, con esa claridad meridiana que lo caracteriza, dejando la Prisler a la altura del betún. Es más, me atrevería a decir, y esto ya es cosecha de lo que una intuye escuchando a los santos, que él podría añadir algo como, la Prisler siempre quiso ser la única estrella en el firmamento del corazón. No soportaba que nadie le hiciera sombra, ni siquiera sus propios maridos cuando empezaban a destacar más que ella. ¿O es que ya no nos acordamos de cómo manejó ciertas situaciones en el pasado? Y ahora, zas, le llega el castigo divino desde donde menos se lo esperaba, su propia hija, con un consorte que ha entendido perfectamente el juego mediático. Eso sí que es justicia poética, y de la buena, leñe. Que la Prisler, que se creía más lista que nadie, vea como su, pequeña, le da sopas con onda en el arte de acaparar portadas. A disfrutar lo sembrado, Isabelita, a disfrutarlo. Palabras duras, ¿verdad? Pero muy al estilo de Federico, que no tiene enemigos pequeños. Y mientras Isabel se consume en esta guerra familiar y mediática, nuestra Pilar Eyre, siempre un paso por delante, nos suelta otra bomba informativa, una de esas que te hacen replantearte toda la historia de la reina de corazones. Atentas, porque esto es muy fuerte y muy tirando salseo. Según sabe Pilar Eyre de muy buena tinta, y cuando Pilar dice buena tinta, es que tiene los pelos y las señales. Hubo un tiempo en el que el mismísimo Juan Carlos I, sí, el rey emérito, cuando aún estaba en todo su apogeo, le tiró los tejos, pero bien tirados, a nuestra Isabel. Imaginaos la escena. El rey de España, intentando conquistar a la ya entonces icónica Prisler. Pero aquí viene el giro inesperado, el que demuestra que Isabel, a veces, también sabía decir no, o al menos jugar muy bien sus cartas. Porque, según Pilar, Isabel, ya sea por estrategia, por falta de interés genuino, o porque simplemente no le dio la gana, le dio calabazas al monarca. Rechazó al mismísimo Juan Carlos. Claro, un hombre como Juan Carlos, acostumbrado a conseguir todo lo que se le antojaba, no se tomó nada bien ese desplante. Y aquí es donde la historia se pone más sórdida, más de salseo puro. Porque, según nos revela Pilar Eyre, el emérito, despechado y con el orgullo herido, se dedicó después a ir por ahí soltando lindezas sobre Isabel. Ya sabéis a qué me refiero con lindezas, ¿verdad? Comentarios nada agradables, rumores, pullitas venenosas, todo para intentar menoscabar la imagen de la mujer que se había atrevido a decirle que no. Esto nos pinta un panorama muy diferente, ¿verdad? Nos muestra una Isabel que también sabía ser fuerte y decir hasta aquí a hombres muy poderosos, pero también nos enseña las peligrosas consecuencias que eso podía acarrearle en un mundo tan complicado como el de las altas esferas y la realeza. Menudo culebrón. Así que tenemos a una Isabel destronada por su hija, humillada por el triunfo de un yerno al que detesta, señalada por periodistas como Federico Jiménez Los Santos que la acusan de ser víctima de su propio karma, y ahora, gracias a Pilar Eyre, descubrimos que incluso un rey emérito pudo haberla puesto en su lista negra por un rechazo del pasado. ¿Creíais que esto era todo? ¿Que ya no se podía caer más bajo? Pues os equivocáis de medio a medio, queridas. Porque si los problemas familiares y los fantasmas del pasado la están atormentando, esperad a que os cuente lo que está sucediendo con ese imperio de belleza que construyó, con esas famosas cremas que prometían la eterna juventud. Porque ahí, amigas mías, la caída es en picado, sin paracaídas y contra el suelo más duro que os podáis imaginar. Y como os iba contando, queridas mías, cuando una pensaba que la Prisler ya había tocado fondo con la soledad más absoluta, el rapapolvo público de periodistas como nuestra Pilar Eyre y el incisivo Federico Jiménez Los Santos por el fiasco de Vargas Llosa, y ese destronamiento humillante por parte de su propia hija Tamara y el ínclito Íñigo Onieva, ¡ay! Inocentes de nosotras. Porque el verdadero golpe de gracia, la humillación que la tiene, según dicen, al borde de un ataque de nervios día sí y día también, no solo viene de su propia sangre. No. Atentas. Porque si los problemas familiares y los fantasmas del pasado la están atormentando, esperad a que os cuente lo que está sucediendo con ese supuesto imperio de belleza que construyó, con esas famosas cremas que prometían la eterna juventud, ese cuento chino que nos vendió durante años. Porque ahí, amigas mías, la caída es en picado, sin paracaídas y contra el suelo más duro que os podáis imaginar. Un batacazo legendario. Nuestra Pilar Eyre, que tiene más contactos que una centralita y no se le escapa una, nos suelta la bomba. ¿Recordáis Mayfren o cómo se llamara esa marca de cremas de Isabelita? Pues bien, se ha estrellado. Pero no un poquito, no.
Un fracaso de proporciones bíblicas. Pilar, con esa sonrisilla de saberlo todo, nos cuenta que las ventas de esas pócimas milagrosas que iban a borrar las arrugas como por arte de magia, han caído en picado. ¿Y sabéis cuánto facturó en uno de sus últimos chiringuitos cosméticos según se ha filtrado? Agarraos. 600 euros. 600 euros. Lo que se gasta ella en propinas para el servicio, vamos. Y lo más fuerte, lo que ya es de traca, es que mientras su marca se hunde en la miseria, hay rumores, y Pilar Eyre algo ha deslizado, de que la propia Isabel, en la intimidad de su tocador, podría estar usando cremas como la Secpon. Sí, esa de farmacia, la que usa media España y cuesta 2 duros. ¡Qué ironía, por favor! Vendiendo lujo y exclusividad, y ella, presuntamente, dándose cremita de la buena, bonita y barata. Esto es para mear y no echar gota. Su hija Ana Boyer, al parecer, ha tenido que hacerse cargo del desastre, intentando salvar los muebles de un negocio que nació con ínfulas de grandeza y ha terminado siendo la comidilla del sector. Un fiasco total. Y claro, ante este panorama, ¿qué dice nuestro querido Federico Jiménez Los Santos? Pues ya os lo podéis imaginar. Federico, con esa mala leche que tanto nos gusta, seguro que ha soltado en su programa algo como: pero vamos a ver, ¿alguien se creyó alguna vez que las cremas de la Prisler eran la panacea? Por favor. Esta mujer, que siempre se ha creído por encima del bien y del mal, pensó que con poner su cara en un bote ya tenía el negocio hecho. Pues no, bonita, no. La gente no es tonta. Y si tus productos son un timo, por mucha Isabel Prisler que seas, te comes los mocos. Lo de los 600 euros es la prueba del algodón de que su imagen ya no vende como antes. Está más quemada que la moto de un hippie. Y esta arrogancia, esta burbuja en la que ha vivido, es la que ahora le está pasando una factura carísima. Más claro, imposible. Federico no deja títere con cabeza, y menos si se trata de la Prisler y sus supuestos negocios infalibles. Pero si lo de las cremas os parece un despropósito, esperad a oír lo del famoso documental para Disney+. Otro ridículo espantoso. Según nos cuenta Pilar Eyre, que se enteró de todos los entresijos, el documental resultó ser un fiasco absoluto, un tostón infumable centrado absurdamente en la decoración navideña de su casa. Y lo mejor de todo, o lo peor, según se mire, es que lo grabaron en pleno mes de junio. Con 2 narices. Imaginaos el percal, sudando la gota gorda mientras colocaban espumillón. La crítica, como era de esperar, no tuvo piedad. Lo calificaron de superficial, vacío, absolutamente decepcionante, un auténtico coñazo, vamos. Y aquí Pilar Eyre revela una anécdota que es oro puro y que retrata a la perfección el ocaso de la imagen pública de Isabel. ¿Sabíais que cuando se lanzó esa joyita audiovisual, la mismísima Isabel Prisler invitó personalmente a merendar a su mansión a los directores de las principales publicaciones del corazón? Sí, como lo oís. Abriendo las puertas de Vila Meona, poniendo canapés y sonrisitas, tratando desesperadamente de controlar la narrativa, de que hablaran bien del bodrio. Pero ni por esas. Ni con meriendas ni con masajes logró que el documental tuviera el éxito esperado. Fracaso total. ¿En qué estaría pensando Isabel? ¿De verdad creyó que mostrar adornos navideños fuera de temporada iba a salvar su imagen pública? Federico Jiménez Los Santos, como siempre, tiene la respuesta a esta pregunta. Según él, y cito casi textualmente lo que podría haber bramado, Isabel siempre se ha creído intocable, una diosa del Olimpo del cotilleo. Se acostumbró a vivir rodeada de aduladores, de gente que le decía a todo que sí, y pensó que podía venderle una moto gripada al personal y que encima le aplaudirían. Pero ese mundo artificial se ha derrumbado, bonita. Y ahora se da de bruces con la realidad, ya no es capaz de engañar ni a su propio reflejo en el espejo. Lo que antes le funcionaba con una facilidad pasmosa, hoy resulta ridículo, forzado, patético, demoledor. Y atención, porque la cosa no acaba aquí. Se ha filtrado, y Pilar Eyre también lo ha comentado con esa retranca suya, que Isabel estaría realmente obsesionada con su aspecto físico. Hasta el punto de haber llegado a extremos que pocos se imaginan. Personas cercanas a ella, de esas que luego se van de la lengua, aseguran que la Prisler estaría pasando horas y horas frente al espejo, analizando cada nueva arruga, cada mínima señal de envejecimiento, absolutamente aterrorizada por el paso inevitable del tiempo. Lo que nadie imaginaba es que la mujer que siempre fue símbolo de elegancia natural, y pongo natural entre comillas muy grandes, ahora estaría considerando tratamientos cada vez más invasivos, más agresivos, para intentar conservar esa imagen perfecta que tanto obsesiona a su ego. Un sinvivir. Y mientras la Prisler lucha contra el tiempo y los elementos, hay otra sombra del pasado que, según Pilar Eyre, sigue acechándola. ¿Recordáis lo de Juan Carlos I y el supuesto rechazo? Pues bien, parece que la cosa tuvo más consecuencias. Se comentan los mentideros más selectos que la mismísima reina Sofía, al enterarse de ciertos acercamientos o de la fama que estaba cogiendo Isabel en ciertos círculos donde no debía, la puso directamente en su lista negra. En la lista negra de la reina emérita, imaginad.
Esto, que Pilar Eyre ha comentado con mucha cautela pero dejando caer la piedra, nos da una idea de los enemigos poderosos que Isabel también ha podido cosechar a lo largo de los años. No solo son periodistas o exmaridos despechados, también reinas ofendidas. Esto explicaría muchas cosas, ¿verdad? Muchos silencios, muchas puertas cerradas. Así que tenemos a una Isabel cuya imagen se desmorona, cuyos negocios son un chiste, y cuyos intentos por controlar la narrativa acaban en ridículo. Pero, ¿cómo está afectando todo esto a su relación con su entorno más cercano, especialmente con su hija Tamara, la nueva reina del mambo? Pues ahí, queridas, la tensión es máxima. Y de eso, y de las supuestas palabras que Isabel le dijo a Tamara antes de su boda con Onieva, algo así como te lo hará otra vez, advirtiéndole sobre Íñigo, según ha contado Federico Jiménez Los Santos, hablaremos en la siguiente parte. Porque si la vida pública de Isabel es un drama, lo que se cuece en la intimidad de esa familia es para escribir una ópera bufa. No os lo perdáis. Y es que, queridas mías, el castillo de naipes de Isabel Preisler no se está cayendo solo por las grietas familiares con Tamara y ese Íñigo Onieva que parece salido de sus peores pesadillas, ni por el recuerdo de lo que Federico Jiménez Los Santos nos chivó, esa advertencia de madre desesperada, Tamara, te lo hará otra vez. No, el derrumbe es mucho más profundo, como una carcoma que lleva años devorando los cimientos de su vida dorada. Porque cuando la familia te da la espalda, o al menos te mira con otros ojos, duele, claro que duele, pero cuando los que considerabas tu corte, tus amigos del alma, esos que te aplaudían hasta los estornudos, empiezan a esfumarse como el humo de un cigarrillo caro, ¡ay, eso es la puntilla! Nuestra Pilar Eyre, que tiene un máster en descifrar los silencios elocuentes y las miradas que matan en el universo Preisler, nos pinta un panorama desolador. Ese círculo íntimo, esa cohorte de palmeros que la rodeaba en fiestas y eventos, ahora mismo, según Pilar, está más menguado que el sueldo a fin de mes. ¿Y por qué esta desbandada general? Pues porque la gente, incluso la que vive del cuento y del brillo ajeno, se cansa. Se cansa, nos dice Pilar, de las exigencias de diva de Isabel, de su necesidad constante de ser el centro del universo, de sus manipulaciones sutiles y no tan sutiles para que todo gire a su alrededor. Y sobre todo, se cansan de ese doble juego, la Isabel encantadora y perfecta de cara a la galería, y la Isabel controladora, a veces despota y con un victimismo calculado, que solo conocen los que traspasan los muros de su mansión. Pilar Eyre asegura que varios de estos íntimos han confesado, en voz baja y con el móvil en modo avión, que ya no aguantaban más. Que el ambiente alrededor de Isabel se había vuelto tóxico, irrespirable. Que temían incluso verse salpicados por el lodazal de polémicas que la rodea. Imaginaros el percal. Isabel, la gran anfitriona, la mujer que convocaba a reyes y plebeyos a sus pies, ahora viendo cómo su agenda social se queda más vacía que el discurso de un político en campaña. Pero si el abandono de los amigos es un síntoma del declive, los secretos que Pilar Eyre ha ido desgranando sobre el pasado de Isabel son la enfermedad en sí misma. Y uno de los capítulos más oscuros, uno que la propia Pilar ha tratado con la crudeza que merece, es el referente a Miguel Boyer. Sí, el exministro, el hombre que parecía haberle dado una pátina de seriedad intelectual a su vida de mariposa social. Agarraos bien fuerte, porque lo que cuenta Pilar Eyre, basándose en testimonios de gente muy cercana al matrimonio, es para que se te hiele la sangre en las venas. Según Pilar, desde el momento en que Miguel Boyer sufrió aquel fatídico ictus que lo postró y lo cambió para siempre, Isabel Preisler habría iniciado un calculado y frío distanciamiento emocional. Abandonado en su propia casa, queridas. Mientras Boyer luchaba por recuperarse, mientras su mente privilegiada se veía atrapada en un cuerpo que no respondía, Isabel, supuestamente, ya estaba pensando en cómo afectaría aquello a su imagen, a su estatus, a su vida de reina del coche. Pilar Eyre no duda en afirmar que la preocupación principal de Isabel no era tanto el bienestar de su marido enfermo, como el blindaje de su propia figura pública. Nos cuenta Pilar que las visitas de los amigos de Boyer empezaron a espaciarse, no porque ellos no quisieran ir, sino porque percibían que en aquella casa no eran del todo bienvenidos. Isabel, al parecer, prefería evitar cualquier situación que pusiera en evidencia el verdadero estado de Miguel, la cruda realidad de su deterioro. Un deterioro que, por cierto, ella misma habría descrito en alguna ocasión, según las malas lenguas que llegan a oídos de Pilar, con una frialdad que helaba la sangre, como si hablara de un mueble viejo que ya no encaja en la decoración. Terrible. Y este comportamiento, esta supuesta negligencia emocional, no pasó desapercibida para todos. Su propia hija, Ana Boyer, la hija de Miguel, tuvo que presenciar en primera línea ese gélido trato de su madre hacia su padre en los momentos más vulnerables de su vida. Pilar Eyre sugiere, con mucha sutileza pero dejando la idea flotando en el aire, que esa herida silenciosa, ese dolor contenido de Ana al ver cómo su madre priorizaba la fachada antes que el corazón, podría estar detrás de muchas decisiones posteriores. ¿Por qué si no?, se pregunta Pilar, Ana Boyer tomaría las riendas de los negocios cosméticos familiares con tanta determinación, apartando a su madre del control directo. Quizás, solo quizás, como una forma de proteger el legado de su padre, o simplemente para poner distancia con unos métodos y una frialdad que ya no podía soportar.
Así, la soledad de Isabel se agranda. No solo Tamara, con su rebeldía mediática, sino también Ana, con un resentimiento callado pero profundo, marcando distancias. Pero si la historia con Boyer es un pozo oscuro, la de Mario Vargas Llosa, tal como la desmenuza el implacable Federico Jiménez Los Santos, es un manual de manipulación y orgullo herido. Olvidaos de la versión oficial, esa de los celos enfermizos del novel que Isabel intentó colar en todas las revistas. Pura farfolla. Federico, con esa contundencia que le caracteriza, nos dice que eso fue un cuento chino que se inventó la Prisler para no admitir la cruda y humillante realidad, que Vargas Llosa la mandó a paseo. Sí, queridas, el gran escritor, el intelectual de fama mundial, después de pasar el susto de su vida con el COVID, habría tenido una revelación. No quería pasar ni un minuto más de su existencia atado a la noria de superficialidad y exigencias de Isabel. Federico asegura que Mario se sentía asfixiado, atrapado en una vida que no era la suya, en una casa donde hasta su trabajo como escritor era visto casi como una excentricidad molesta. ¿Recordáis esa anécdota de la perrita de Tamara, Jacinta, interrumpiendo una entrevista crucial de Vargas Llosa para la televisión alemana? Pues Federico Jiménez Los Santos la utiliza como la metáfora perfecta del hartazgo del novel. Esa fue la gota que colmó el vaso, el símbolo de un estilo de vida frívolo y caótico que él ya no estaba dispuesto a tolerar. Quería paz, tranquilidad, y morir lejos del circo Prisler. Y como Isabel no podía soportar la humillación pública de ser la dejada, ¿qué hizo según Federico? Pues lo que mejor sabe hacer, manipular. Se sacó de la manga la historia de los celos, filtró supuestas cartas íntimas y conversaciones privadas, todo convenientemente tergiversado, para presentarse ella como la víctima sufridora y él como un viejo verde y posesivo. Una jugada maestra de control de daños, dice Los Santos, pero que a la larga se le ha vuelto en contra, porque la verdad, aunque tarde, siempre acaba encontrando una rendija por la que colarse. Y ahora, esa imagen de mujer fatal que siempre abandona antes de ser abandonada, se ha hecho añicos. Con este panorama, con un pasado lleno de sombras que ahora se iluminan con la cruda luz de los testimonios de gente como Pilar Eyre y Federico Jiménez Los Santos, no es de extrañar que Isabel Prisler viva, según nos cuentan, en un estado de paranoia constante. Pilar sugiere que Isabel está aterrada. Aterrada de que salgan a la luz más secretos, más detalles íntimos sobre cómo gestionó realmente sus relaciones, sus finanzas, o incluso la vida de sus propios hijos. Sabe que hay gente que conoce la verdad, gente que durante años cayó por lealtad, por miedo, o simplemente porque no era el momento. Pero ahora, con Isabel debilitada y su estrella en declive, esas lenguas empiezan a moverse. Y aquí viene lo más inquietante que desliza Pilar Eyre: Isabel no está dispuesta a hundirse sola. Ni hablar. Si cae, amenaza con arrastrar a unos cuantos con ella. Se rumorean los mentideros más selectos que podría estar preparando un dossier con información altamente comprometedora sobre figuras muy importantes de este país. ¿Una venganza desesperada? ¿Un último intento por negociar su silencio o recuperar algo de poder? Sea como sea, la amenaza está ahí, flotando en el aire, añadiendo más tensión a este drama que parece no tener fin. La mujer que construyó un imperio sobre la imagen, el misterio y el control absoluto, ahora ve cómo esa misma imagen se convierte en su prisión. Cada aparición pública es analizada con lupa, cada sonrisa parece forzada, cada palabra medida al milímetro por miedo a un nuevo desliz. Federico Jiménez Los Santos lo resume con su brutal honestidad: Isabel Prisler es víctima de su propia creación. Se creyó tanto su personaje que olvidó que debajo había una persona real, con sus miserias y sus errores. Y ahora, el personaje se la está comiendo viva. Está más sola que nunca, en esa mansión que antes era símbolo de poder y glamour y ahora, según cuentan los que han estado allí recientemente, se siente fría, vacía, llena de fantasmas y recuerdos de tiempos mejores. Rodeada de lujos que ya no le ofrecen consuelo, porque lo que de verdad anhela, el respeto, el cariño genuino, la tranquilidad, eso no se compra con dinero ni con portadas de revista. La reina destronada contempla las ruinas de su imperio, un imperio que, en gran medida, ha demolido ella misma con sus decisiones, con su soberbia, con su incapacidad para aceptar el paso del tiempo y las consecuencias de sus actos. Pero no creáis que hemos llegado al final del túnel de los horrores. Aún queda tela que cortar, aún hay capítulos oscuros por desvelar. La caída de Isabel Prisler es una lección, amarga pero necesaria, sobre los peligros de vivir de cara a la galería, olvidando que la verdadera vida, la que de verdad importa, se cuece en la intimidad, en la autenticidad y en los afectos sinceros. Y mientras ella se consume en su laberinto de soledad y resentimiento, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿habrá tocado fondo realmente? Y así, queridas mías, después de este viaje descarnado por las luces, y sobre todo, las muchísimas sombras de Isabel Prisler, llegamos a un punto de no retorno. Hemos visto su ascenso meteórico, su reinado indiscutible en el papel cuché, pero también hemos sido testigos, gracias a la lupa implacable de periodistas como nuestra Pilar Eyre y la lengua de fuego de Federico Jiménez Los Santos, de cómo ese imperio de glamour y misterio se ha ido agrietando, como los cimientos construidos sobre medias verdades y manipulaciones calculadas están cediendo bajo el peso de la realidad. La soledad la envuelve como un sudario de seda carísimo pero helado.
Los negocios, un chiste de mal gusto. La familia, un campo de minas donde cada paso en falso es una nueva herida. Los amigos de antaño, fantasmas que ya no responden a sus llamadas. Y su pasado, ese pasado que tanto se esforzó en controlar y maquillar, ahora le explota en la cara como una bomba de relojería. Se dice, se comenta, se susurra a los mentideros más exclusivos y Pilar Eyre algo de esto nos ha deslizado con esa media sonrisa que tanto dice que Isabel Preisler, la otrora intocable, estaría barajando la posibilidad de hacer mutis por el foro. Sí, como lo oís. Desaparecer. Poner tierra de por medio, quizás mudarse a algún paraíso lejano donde los ecos de su nombre no resuenen con tanta crueldad, donde pueda lamerse las heridas lejos del foco mediático que la ha endiosado y ahora la devora. Un exilio dorado para intentar escapar de la tormenta perfecta que ella misma, en gran medida, ha desatado. Sería el último golpe de efecto, la reina abdicando de su trono de papel y lentejuelas. Pero, ¡ay, amigas! Aquí es donde la voz de Federico Jiménez Los Santos resuena con la fuerza de un oráculo implacable. Porque si hay algo que Federico tiene claro es que Isabel Preisler sin los flashes, sin las portadas, sin la atención mediática, es como un pez fuera del agua. Federico nos diría, con esa vehemencia que lo caracteriza, que Isabel necesita ser el centro de atención como el aire que respira. Que el anonimato, para ella, sería una condena peor que cualquier crítica, una muerte en vida. ¿Retirarse? Jamás. Antes, argumentaría Los Santos, la veríamos intentando un último y desesperado acto de reinvención, por muy patético que resultara, que aceptar el manto gris del olvido. Porque para una mujer que ha vivido por y para su imagen, desaparecer es, sencillamente, dejar de existir. Y es aquí, en esta encrucijada de desesperación y orgullo indomable, donde la figura de Isabel Preisler se vuelve un espejo que nos devuelve una imagen tremendamente polarizante. Porque, seamos honestas, esta historia no es un cuento de hadas con final feliz, ni una tragedia griega con moraleja clara. Es un salseo de la vida real, con todos sus matices grises y sus verdades incómodas. Para muchas de vosotras, estoy segura, lo que está viviendo Isabel Preisler no es más que la cosecha de lo que sembró durante décadas. El karma, con su justicia poética, devolviéndole golpe por golpe cada supuesta manipulación, cada presunta frialdad como la que nos relataba Pilar Eyre en el caso de Miguel Boyer, cada escalón que subió pisando a quien hiciera falta. Veréis en su caída la justa retribución a una vida de aparente frivolidad, de matrimonios de conveniencia, de amistades interesadas y de un egocentrismo que la llevó a creerse por encima del bien y del mal. Diréis, bien merecido lo tiene. Quien juega con fuego, se acaba quemando. Y ella ha jugado con dinamita durante demasiado tiempo. Y no os faltarán argumentos, porque las pruebas, los testimonios, los análisis de periodistas que la han seguido durante años, pintan un retrato, en muchas ocasiones, demoledor. El retrato de una mujer que, en su obsesión por el control y la perfección, se olvidó de la humanidad, de la empatía, de los afectos genuinos. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, también habrá otras, quizás menos ruidosas pero no por ello menos convencidas, que verán en Isabel Preisler algo más que una villana de telenovela. Pilar Eyre, con su profundo conocimiento del personaje y de la época que le tocó vivir, podría argumentar que Isabel fue, en muchos sentidos, una pionera. Una mujer que entendió antes que nadie el poder de la imagen en una sociedad cada vez más mediática. Una superviviente nata que supo jugar sus cartas, las que fueran, en un mundo de hombres, donde una cara bonita y una cabeza bien amueblada para las relaciones públicas podían abrir todas las puertas. ¿Fue una maestra de la manipulación? Posiblemente. Pero, ¿no fue también una maestra en el arte de la supervivencia, de la reinvención constante, en un entorno donde caer en el olvido era y es la peor de las condenas? Quizás, solo quizás, Isabel Preisler es el reflejo de una sociedad que endiosa la juventud, la belleza y el éxito superficial por encima de cualquier otra cosa. Una sociedad que la creó, la aplaudió, la imitó, y que ahora se deleita viéndola caer. ¿Es ella la única culpable de su desdicha, o somos todos un poco cómplices de este circo de vanidades? Antes de lapidarla sin piedad, tal vez deberíamos preguntarnos si, en su lugar, con sus circunstancias, con su ambición desmedida pero también con su innegable inteligencia para moverse en ciertos círculos, habríamos actuado de forma muy diferente. Porque es muy fácil juzgar desde la barrera, pero muy pocas han caminado con sus zapatos de Manolo Blahnik por esas alfombras rojas llenas de lobos con piel de cordero. Hay una cierta tragedia en la figura de una mujer que lo tuvo todo: fama, fortuna, amores de portada y que, al final del camino, parece encontrarse con el vacío más absoluto. No hay algo en esa soledad, en esa desesperación por mantenerse a flote, que, más allá de la crítica, pueda generar una mínima chispa de compasión? O al menos, una reflexión sobre el precio desorbitado de la fama. Y aquí, queridas mías, es donde vuestra voz se vuelve imprescindible. Porque la historia de Isabel Preisler, con sus luces cegadoras y sus sombras abismales, no tiene una única interpretación. Es un lienzo lleno de matices, de contradicciones, de preguntas sin respuesta fácil. ¿Es Isabel una arpía calculadora que finalmente está pagando sus deudas con la vida?
O es, en el fondo, una figura trágica, una mujer devorada por el personaje que ella misma creó para sobrevivir y triunfar? ¿Merece el desprecio absoluto, o quizás, una mirada más compleja que intente comprender, aunque no justifique, sus actos? Quiero que este debate explote en los comentarios. Que cada una de vosotras, desde la indignación más profunda hasta la comprensión más inesperada, nos dé su veredicto. Contadme, sin filtros, sin miedo al que dirán, ¿creéis que Isabel Preisler es la arquitecta de su propia destrucción? ¿O ha sido también una víctima de un sistema que primero te eleva a los altares y luego disfruta viéndote arder en la hoguera de las vanidades? ¿Hay posibilidad de redención para ella, o su único camino es el ostracismo y la leyenda negra? Venga, que ese teclado eche humo, porque vuestras opiniones son el verdadero oro de Tirando Salseo. Y si este desgarrador análisis de la caída de un icono, si este viaje al corazón de las tinieblas del famoseo más exclusivo os ha mantenido pegadas a la pantalla, si os morís de ganas por seguir destapando los secretos mejor guardados y las verdades más incómodas de esas figuras que creíais conocer, entonces, mis queridas salseadoras, más que una petición, esto es un pacto de confidencialidad entre nosotras. Para no perderos ni un solo detalle de los escándalos que están por venir, para ser las primeras en enteraros de quién es el próximo en caer o en resurgir de sus cenizas, hacedme el favor de buscar ese botoncito que dice suscribirse a Tirando Salseo. Dadle con alegría, como si os fuera la vida en ello que, en términos de salseo, casi lo es, y muy importante, activad esa campanita. Porque os aseguro que lo que tenemos preparado, los expedientes secretos que estamos a punto de abrir, van a hacer que esto de Isabel Preisler parezca un juego de niños. Y no querréis ser las últimas en enteraros, ¿verdad? Por ahora, dejamos a Isabel Preisler en su particular purgatorio, debatiéndose entre el orgullo herido y la cruda realidad de su ocaso. La sentencia final, como siempre, la dictará el tiempo, y quizás, solo quizás, su propia conciencia, si es que alguna vez decide escucharla. Pero la noria del salseo, esa que tanto nos gusta, nunca se detiene. Mientras la Preisler decide si su próximo movimiento es el exilio o un último y patético intento de aferrarse a los restos de su naufragio, aquí en Tirando Salseo ya estamos cocinando a fuego lento el próximo escándalo. Tenemos entre manos una historia que, os lo digo de corazón, va a dejar a más de uno con la boca abierta y el corazón en un puño. Implica poder, traición, y unos cuantos secretos de alcoba que harían sonrojar al mismísimo Marqués de Sade. ¿De quién se trata? Ah, mis reinas. Eso tendréis que descubrirlo en nuestro próximo encuentro. Hasta entonces, cuidad bien vuestros secretos, no os fiéis de las sonrisas demasiado perfectas, y recordad que detrás de cada fachada de éxito siempre hay una historia que contar. Nos vemos muy pronto aquí, en Tirando Salseo, donde la verdad, por muy cruda que sea, siempre sale a la luz. Y el próximo festín de cotilleo, os lo prometo, será de los que hacen historia. Hasta la próxima, salseadoras. Y salseadores, nos vemos familia.